Gusto de saludarlo, Lick. Buenas noches, Lick. Gusto saludarles. Vea, estoy intentando en el sistema, pero no sé cuál es el problema ahorita que no me permite compartir pantalla, pero lo vamos a arreglarlo de otra manera. Déjenme ver si de pronto podemos utilizar una pizarra acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí mientras tanto. A todos les envié el esquema en Excel de los asuntos de jurisdicción voluntaria y van a encontrar ustedes ahí, si lo pueden abrir en su pantalla, van a encontrar cada uno de los pasos de cada uno de los asuntos. Entonces, nos hacía falta ver cómo se concatenaba y cómo íbamos desarrollando lo que era el proceso sucesorio. Obviamente, cuando nosotros pensamos en el proceso sucesorio, recuérdense que acá tenemos que verlo en tres vías o en tres vertientes. Primero, desarrollar el proceso sucesorio cuando no hay testamento. Hay intestado o si hay testamento en forma testamentaria. Y por supuesto, si en dado caso, pues se hubiera hecho la disposición de bienes del testador o el causante o el de cujus, como se conoce en algunas legislaciones, lo hubiera hecho a través de una donación mortis causa, pues se sigue en esa vía por medio de una donación mortis causa. Al final, lo que se pretende mediante este proceso es definir quiénes son los herederos, quiénes son las personas que tienen derecho sobre los bienes del causante. Ese es en sí el fin del proceso sucesorio como tal. Entonces, vamos a finalizar estos esquemas, cómo es que se concatenan cada uno, cómo es que se van desarrollando al momento de poder ver este tipo de situaciones. Acá me dice Mónica que le pide acceso para poder ver el documento. ¿A todos les pide acceso? No, licenciado. Sí, licenciado. Pide permiso. Bueno. Pero el que les envíe en formato PDF no se los pide, ¿verdad? No, Lick, solo el acceso que puso aquí en el chat de la llamada. Ah, no, pero ese no, ese ya no va, ya no lo voy a utilizar porque era para poner el pizarrón, pero déjenme ver si de pronto logro emularlo de otra forma. Doce personas quieren acceder. Si quieren, les voy a ir dando, déjenme ver si les puedo dar. Si hay alguna mejor forma de hacerlo, pues lo hacemos. El problema es que al haber muchos, sí es un poco complicado darles a todos, pero déjenme ver. Tal vez ahí de pronto hay otra forma para poder. Intenten ahora a ver si tienen acceso a la pizarra. Ya, licenciado. ¿Sí? Ya, Lick. Sí, Lick, ya. Ya, Lick. Perfecto, vayan agregándose ahí entonces y vamos a utilizar
la pizarra en este momento para poder desarrollar la presentación. Licenciado, a mí aún no me deja. Vuelvan a ingresar al link. Dame un segundo, vamos a ver. Sí, entonces no está permitiendo. Dejémoslo ahí, no se preocupen, mejor salgámonos de ahí y estemos solo en la clase porque no sé qué problema hay hoy con el sistema. Dame un segundo. Bueno, hagamos algo. Mercedes, no sé si está en línea, ¿será que me puede ayudar compartiendo el archivo de Excel? Sí, licenciado, ahorita voy a ver, permítame. Gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Le puedo hacer una consulta? Claro, con gusto. Licenciado, yo estuve revisando el cuadro que nos envió y estuve marcándolo para hacer lo que usted nos indicó el último día de clases. Y yo notaba algo donde dice notificación de la primera resolución. Hay tres, ¿verdad? O sea, acta notarial, primera resolución y notificación de la primera resolución. Como usted nos indicaba, la mayoría tiene, íbamos marcando los mismos colores en esos tres casillas. Pero de repente en determinación de edad dice solo notificación. Ahí es donde va otro color, ¿verdad? Y luego también notificación al medidor. También va a otro color. ¿Es así, licenciado? De hecho, los tres primeros pasos, es importante que ustedes lo tomen en cuenta que la notificación es al interesado. O sea, esa primera notificación es al interesado, es al requirente o a los requirentes, no es a nadie más. Entonces, los tres primeros pasos tienen que diferenciar esa notificación de otra que pudiera haber dentro del proceso u otras que pudieran haber dentro del proceso. ¿Qué tienen que tomar en cuenta al final con esto? Esa notificación, y qué bueno que lo haya tocado, esa notificación no está en ley. ¿Sí? Por eso es que algunos autores, si ustedes se van a estudiar otros libros, por ejemplo, o algunos libros o algunos escritos de algunos juristas, van a encontrar con que ellos no toman en cuenta ese paso de la notificación. ¿Por qué motivo? Porque al no estar en ley, lo dejan de forma discrecional. Y en la práctica así es, al final la notificación termina siendo discrecional para el notario porque el notario decide si al final notifica o no notifica. ¿Por qué motivo algunos autores no han considerado relevante esa notificación? No solo por no estar en ley, sino porque no lo consideran relevante, porque entendiéndose de que el notario está en contacto con sus clientes, pues no lo ve tan relevante que le tenga que notificar, porque se entiende que los clientes pues están en comunicación y ellos están enterados de cómo va su proceso, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Por ese motivo es que también pues algunos ya no lo consideran ni en sus esquemas. Si alguno de ustedes no lo plasmara, por ejemplo, en un esquema o no lo hiciera en la práctica, no hay inconveniente. Pero sí es bueno que lo consideren, que lo tomen en cuenta y que sepan cómo hacerlo, por si de pronto pues tienen ustedes algún cliente que ustedes crean necesario, pueden notificarle y ojo, por ejemplo, en mi caso a mí me ha servido porque mis clientes se sienten más confiados si yo les estoy notificando. Si yo les entrego un documento, ellos dicen, mi caso sí está avanzando, mi proceso sí está avanzando, y ellos pues se sienten más confiados con eso. Pero volvemos a lo mismo, es discrecional. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Gracias, licenciado. Gracias, Mercedes. Veamos pues en pantalla, tal vez si pudiera ampliar un poquito más la vista, Mercedes. Gracias. Luis David Coronado, dígame.
Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo un comentario y a la vez pues llegar a ser como consulta o duda respecto a la notificación. Un licenciado que nos daba derecho notarial nos indicó de que el fundamento legal de las notificaciones es el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero no sé qué tan viable puede ser ese fundamento o ese artículo en específico. No, vean pues, tienen ustedes cuando analicen su ley, y eso pues es bueno que ustedes sepan cómo manejarlo. Yo, por ejemplo, antes tenía el mismo, bueno, corría con la misma suerte, el mismo inconveniente a veces en no entender cómo tenía yo estructurada mi ley. Y por eso, pues, a veces cuando nos dan alguna información, cuando nos dicen algo, nosotros tendemos a caer en determinados errores. Y vean algo muy importante. Una es la ubicación del fundamento. Le pregunto, ¿en qué parte tiene usted ese fundamento? El artículo 74 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿en qué parte está el Código Procesal Civil y Mercantil? Pues el 66 está en el capítulo de notificaciones, pero está en el título de los actos procesales. Actos procesales. ¿Eso a quién le corresponde? ¿Propio de qué es? ¿Actos procesales de qué? ¿De quién? ¿De qué órgano? De los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales, es decir, eso o ese fundamento es propio de los órganos jurisdiccionales. Es decir, no puedo yo utilizar un fundamento. Recuérdense que en el caso de los procesos o asuntos de jurisdicción voluntaria, son delegación del Estado y son facultades otorgadas por el Estado. Y es el mismo Estado el que prácticamente le da el fundamento. Entonces no podemos utilizar como o por analogía un artículo que no es propio de la función notarial. Eso sí está ahí y es propio, pero de los órganos jurisdiccionales. Entonces ahí está la notificación, pero no podemos utilizarlo por analogía para la jurisdicción voluntaria. Si ustedes se dan cuenta cuando analizan incluso el decreto 5477 y le va dando los pasos de cada uno de los asuntos, no va a mencionar inclusive notificación. Si fuera necesaria en la jurisdicción voluntaria, pues por lo menos alguna de estas leyes la hubiera considerado, pero inclusive el propio Código Procesal Civil y Mercantil, cuando le dicta al notario cuáles son los pasos en el proceso sucesorio en la vía notarial, le van marcando los pasos, pero no menciona notificación. Si mencionara notificación, entonces ya ahí podríamos tomar el fundamento legal que usted está utilizando, pero vuelvo y repito, eso algunos colegas lo utilizan, pero cuando nos vamos a la posición legal y a la ubicación legal de ese fundamento, como tal, de ese artículo, si se dan cuenta, ese es el que utilizan los órganos de justicia para poder realizar las notificaciones, ¿o no? Sí, licenciado, efectivamente. Sí, y ese es el detalle. Entonces, a mí cuando, por ejemplo, antes cuando me decían algunas cosas, yo cometía ese error. Tendía a utilizar fundamentos sin darme cuenta de la ubicación legal. Entonces, ahora cuando ya nosotros estamos en un nivel avanzado, no podemos recaer en ese tipo de errores, sino tenemos que aprender a ubicarnos mentalmente, no solo para el desarrollo del análisis que vamos a hacer, sino ubicarnos mentalmente en qué lugar está ese fundamento legal. Y vamos a utilizar el sustento legal de nuestra función notarial donde realmente tiene que ser y no solo por plasmarlo en el documento que estamos realizando. Entonces vean pues, el día de hoy vamos a desarrollar lo que nos quedó pendiente del proceso sucesorio y también la parte que nos hacía falta de la rectificación de área de bien inmueble urbano. El proceso sucesorio tiene 3 fases. La fase notarial, ustedes pueden ver su documento también, la fase notarial, la fase administrativa y la fase registral. La fase notarial quizás es la que
más le podría dificultar a algunos de ustedes si en dado caso quisieran aprenderse, pero hay tips para poder manejar eso. No es complicado. En el caso de la fase administrativa, esa ya le corresponde a las instituciones, veámoslo así, finanzas, Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, Contraloría General de Cuentas, y posteriormente, pues ya la fase registral sí es propia del notario, pero ya estamos hablando de asuntos finales donde el notario se tiene que percatar que efectivamente, pues se han dado los avisos correspondientes, se han compulsado los testimonios para que pueda los herederos ya estar como propietarios del bien. Y entonces, pues no hay mayor complejidad, pero hay tips para manejar esto y poderlo entender. Cuando lo analizamos desde este punto de vista, ustedes dicen, todos esos pasos me tengo que aprender de memoria. No, volvemos a lo mismo. Si utilizamos las reglas que yo les trasladé, solo es de manejar qué se da, cuál es la excepción o cuál es la generalidad. Si es la generalidad, no hay ningún problema, porque eso ustedes manejando la regla lo van a entender. Si es la excepción, es de entender por qué funciona esta. Entonces vean, lo interesante en el proceso desorio, los 3 primeros pasos siguen siendo los mismos. El acta notarial de requerimiento, pueden ver en pantalla, la primera resolución y la notificación. ¿A quién se le notifica? Obviamente a los interesados. Ya vimos y hemos pues tenido el soporte de que esa notificación no tiene un determinado sustento legal. Pero en la práctica, pues algunos notarios sí la hacemos. El aviso al registro de procesos sucesorios. Esto tiene un plazo de 8 días hábiles. Pregunta, ¿saben dónde está ubicado el registro de procesos sucesorios? No, No. No, en finanzas. Exactamente. bueno, Pero no es en finanzas. Mire pues, están ubicados en el lugar, pero están del lado contrario. Es en tribunales, veámoslo así, en la corte. En la corte está el lado abajo. ¿Sí, Lester? Es en el Departamento de Procesos Sucesorios, en el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Exactamente. Cuando ustedes, si han ido a Torre de Tribunales, si no, yo les pediría que en algún día, pues fueran, ustedes pueden llegar ahí y decirle, mire, es que yo voy al registro de procesos sucesorios. Y ya lo dejan pasar con su documento de identificación, ya los dejan pasar a ustedes y ustedes pueden ir a conocer. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En el Departamento de Procesos Sucesorios, el registro de procesos sucesorios, lo que va a hacer el notario es remitir un aviso. ¿Qué sucede con ese aviso? Ese aviso es diciéndole al registro de procesos sucesorios, el que se va a encargar de erradicar el proceso sucesorio soy yo como notario. Ese es el aviso. Ya lo vamos a ver en sí, cómo lo vamos a desarrollar. El plazo para esto es de 8 días hábiles. Pasados los 3 primeros pasos, la obligación del notario es remitir el aviso de procesos sucesorios. Para eso sí tiene un plazo. Son 8 días hábiles. ¿Siguientes a qué? A la notificación o a la primera resolución. La solicitud de informes a los registros de la propiedad. Aquí cuando se refiere a los registros de la propiedad, quiero hacerles notar a ustedes algo muy interesante. Curiosamente, en la ley solo habla de un registro. Cuando nosotros vamos a entendernos y a ver la ley en sí, solo está el registro general de la propiedad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué algunos colegas lo han manejado así como solicitud de informes a los registros de la propiedad? En Guatemala no hay 2 registros. Lo que hay en sí, de acuerdo a la ley, son sedes. Entonces lo correcto debería ser registro general de la propiedad con sede en la zona central, registro general de la propiedad con sede en Quetzaltenango, registro general de propiedad ahora ya también, si no estoy mal, está en Quiché. Entonces, eso es en sí el registro general de la propiedad. ¿Por qué está así? Pues así está determinado en ley, no hay otra. Pero el detalle es, obviamente, la práctica notarial y los diferentes criterios notariales han pujado en relación
a no mencionarlos como un solo registro. Pero ojo, en ley es un solo registro. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo con el desarrollo del quehacer notarial? Que no lo mencionan como registro general, sino lo mencionan registro general, el registro de la zona central en algunos casos, el segundo registro de la propiedad, perdón, en Quetzaltenango. Ahora ya mencionan el de Quiché y así sucesivamente. Pero entonces, imagínense ustedes si distorsionamos la ley. Es importante tomar en cuenta esto. Si bien es cierto, en la práctica, incluso el mismo registro de la propiedad en Quetzaltenango es denominado segundo registro de la propiedad, vamos a encontrarnos con el hecho de visualizar esto solo al margen de la ley. ¿Por qué? Porque el sustento legal lo que hace es informarnos que el nombre correcto del registro de la propiedad es Registro General de la Propiedad. Ahora, de la zona central, con sede en Quetzaltenango, con sede en el departamento de Quiché, y así podríamos irnos en relación a esto. Pero es el mismo registro, solo para que lo tomen en cuenta. En la práctica, obviamente, a pesar de que ahora hay una sede también en Quiché, deben de tomar ustedes en cuenta que si bien es cierto, el Registro General de la Propiedad para su estudio está dividido en zonas geográficas, Quetzaltenango tiene ciertas zonas y le va a emitir certificaciones de propiedades sobre ciertas zonas geográficas de Guatemala. También el registro de la propiedad de la zona central le va a emitir también certificaciones o va a tener la administración de cierta zona geográfica de todo el país. Si bien es cierto esto, aunque se cree, por ejemplo, uno en Quiché, deben de tomarse en cuenta que no se han delegado ciertas funciones administrativas o tampoco ha habido separación o distribución de zonas geográficas para esos registros. Lo que se tiene son solo funciones administrativas actualmente. ¿Qué sí vamos a tener en la práctica? Solicitud de informes a los registros de propiedad. Solo se van a solicitar 2, al que actualmente se le denomina segundo registro de la propiedad y al registro de la propiedad de la zona central. No hace falta, por ejemplo, si están acá en Guatemala o si están allá en Shela, no hace falta que se movilicen ustedes de un lugar a otro para solicitar esos informes, sino que la solicitud de informes la pueden hacer en el mismo lugar. Si van acá a la zona central, solicitan ahí el informe del registro de la propiedad de la zona central y a la vez van a encontrar una ventanilla del segundo registro de la propiedad, bueno, mal llamado segundo registro de la propiedad, y ahí solicitan el otro informe. Solo van a hacer 2. ¿Cuál es la intención de esos informes? Conocer si el testador o el causante ha dejado testamento o donación por causa de muerte. Esa es la única intención. No van a preguntar, por ejemplo, cuestiones como el hecho de que definitivamente el señor, pues, ¿por qué no dejó testamento? Esas situaciones no, porque se infiere que si los registros, los dos, pues le informan que no hay testamento, es porque eso se debe seguir en forma intestada o se continúa en forma intestada. Desde un inicio fijan el parámetro, aunque, por ejemplo, hayan indicado que el proceso era intestado, pero si de pronto los informes del registro de la propiedad arrojan que si hay un testamento, entonces tiene que verse lo del testamento y dependiendo eso, ya saben si ya se sigue como testamentario o continúa como intestado. ¿Por qué pudiera variar esto? Las primeras situaciones, cuando el testamento ha sido violentado. Si el testamento ha sido violentado, puede hacer que inclusive al atacarse este instrumento público, recuérdese que es un acto de última voluntad, el hecho de violentarse la plica donde estaba el testamento, ya puede sugerir que hay una alteración a la voluntad del causante, ¿sí? Entonces eso pudiera dar a pensar de que es otra la voluntad y bueno, puede dar un sinfín de situaciones que al final no se resuelven en la vía notarial, sino sencillamente si se va a atacar el testamento por diferentes situaciones, no solo por violentarse la plica, puede hacer que también se ataque porque de pronto el notario no
olvidó cumplir con los requisitos para que el testamento tuviera validez, no consignó a los testigos, la firma del causante pues se mira que no es la adecuada, diferentes situaciones. Quizás en este momento no vamos a analizar lo que es la nulidad del instrumento público, pero si llegan a Derecho Notarial 4 conmigo, vamos a ver ciertos aspectos y van a ver lo interesante de esto. Pero es importante que de momento ustedes comprendan que aunque esté el testamento ahí, si la plica ha sido abierta o aunque hubiera testamento, si las partes deciden impugnarlo, eso deja de ser conocimiento del notario y ya pasa a conocimiento de un juez. ¿De qué juez? Ya lo sabemos, un juez de primera instancia. Eso es importante que ustedes lo manejen. Eso es. Pero si está el testamento y bueno, nadie lo impugnó, todo está bien y todos lo aceptan, puede seguirse ya en forma testamentaria. Acá pregunta Blanca Argujo, ¿qué sucede si está intestado? ¿Pueden vender o se puede ocupar el bien inmueble? Bueno, esta es una pregunta recurrente. Quiero que tomemos en cuenta algo y disipen algunas cosas de TikTok. Quizás han escuchado ustedes algunos videos de personas o algunos profesionales dando asesorías legales. Es importante que ustedes analicen, pero analicen siempre, o sea, no solo escuchen, no solo crean, sometan todo al análisis legal, a una puja legal. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes solo se acostumbran a tomar como válido lo que están escuchando, al final entra en conflicto. ¿Por qué? Porque cuando les dicen algo contrario, ustedes ya llevan algo sin haberlo analizado. Analicemos este presupuesto. Que se pueda vender depende de una situación. No, yo les diría en primicia, no. Y no sería venta. Yo voy a vender algo que es mío. Le pregunto a Silvia Rodríguez, ¿vendería algo que no es suyo? No, ¿Puede o no puede? no puedo. Ok. Luis David Coronado, ¿puede vender algo que es suyo? No se puede. Carla María Fernández, ya que levantó la mano, ¿puede vender algo que es suyo? Active su cámara, por favor. Buenas noches, licenciado, no se puede vender. No se puede vender. Entonces, vean pues, ahorita le voy a dar la palabra a Carla. Carla, por favor. Vean lo interesante de esto. En el proceso sucesorio, ¿los bienes ya son de los herederos o todavía no? Aún no. Ah, entonces ahí es donde está lo delicado. Ahorita le doy la palabra a Lester. Ahí está lo delicado. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros analizamos este presupuesto, vamos a encontrar, si bien es cierto en la práctica, algunas personas que dicen es que yo vendí mis derechos hereditarios. Sí, pues interesante, ¿verdad? Porque vendió sus derechos, pero ojo, yo no le llamaría como venta. Lo que sucede ahí es que hay una cesión. La cesión de derechos hereditarios, porque no es venta. El término correcto, el término técnico, legal, es cesión, como los derechos posesorios, porque al no tener la propiedad, al no haber publicidad registral, no se tiene la propiedad en su forma total. Recuérdense de esto. ¿Se recuerdan cuando veíamos los aspectos de la propiedad? ¿Sí? Cuando veíamos los derechos reales. Al no tener eso, no se tiene la propiedad en su forma completa, solo se tienen ciertos derechos. Entonces, lo que puede haber es una cesión de esos derechos. Entonces, yo he visto algunos instrumentos y les digo, cuando uno lo somete a la juridicidad y a la ley, obviamente no está ante una compraventa. La compraventa lleva implícitas muchas situaciones. Acá está ante una cesión de derechos hereditarios que puede ser a título oneroso o a título gratuito. A título oneroso es obviamente que quien está cediendo pues pretende ganar algo, obtener algo con eso. A título gratuito es como la donación. Pero, no, ¿por qué? Porque no pretende ganar nada como eso, sino solo le está cediendo a alguien. Así de sencillo. ¿Qué es lo que sucede con estas dos situaciones? Y lo riesgoso de ello. ¿Cuándo es considerado heredero a alguien? Es decir, ¿cuándo el notario le dice, sí, usted es el heredero y por lo tanto usted tiene derecho a estos bienes? ¿En qué momento? Ahí lo tienen en pantalla. ¿En qué momento?
Cuando se da el auto de declaratorio de herederos. Cuando hay testamento dice, no, tampoco. Pero tiene razón Luis David Coronado. Cuando ya el notario en el auto declaratorio de herederos le dice a cada uno, a los herederos o legatarios. Por lo tanto, sin perjuicio de, procedo a declarar. Y empieza con el detalle de los nombres de los herederos o de los legatarios. Hasta ese momento, hasta no haber llegado al auto declaratorio de herederos, y ojo, no por gusto, el nombre es auto declaratorio de herederos. Hasta ese momento, la persona no es declarada o no es tomada como heredera. Ahora el problema. ¿Puede entonces esa persona, sin haber sido declarada heredera, ceder sus derechos hereditarios? En la práctica se da. Pero legalmente lo delicado es qué sucede si esa persona al final hay alguien con igual o mejor derecho que ella. O de pronto si había testamento, fue un hijo no querido, no lo tomó en cuenta el testador dentro de su testamento y según él ya se hacía todos los bienes. Y de pronto el testador decidió dejarle todos sus bienes a una fundación. Imaginémonos este caso. ¿Qué pasa con esa persona que entre comillas vendió sus derechos hereditarios? Ustedes ya saben que el nombre técnico es cesión de derechos hereditarios. ¿Qué sucede con esto? Obviamente, el adquiriente de buena fe de esos derechos hereditarios va a tener inconvenientes porque pagó por algo que al final sí podría pedirse la nulidad, pero nulidad ¿por qué? Si el negocio jurídico fue bien hecho. Lo único ahí es que quien decidió tomar esos riesgos fue la persona que pues al final adquirió esos derechos. ¿Ven lo delicado? Recuérdense que la nulidad se ataca, ¿por qué motivo? Cuando hay vicios de fondo, cuando hay vicios de forma. Cuando los vicios de fondo, ustedes mejor que yo ya saben en Código Procesal Civil y Mercantil, los vicios de fondo son los contenidos prácticamente dentro del Decreto Ley 107, a los que se refiere el Decreto Ley 107, ¿sí? O por así decirlo, los que contiene el Código Civil, pues en la parte de los contratos, en el área de los contratos, en el área del negocio jurídico, la validez del negocio jurídico, en los contratos. Son los vicios de fondo. El negocio jurídico requiere al artículo 1251 del Código Civil, el negocio jurídico requiere para su validez, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio. Ven, esos son los vicios de fondo. Nulidad por motivos de forma. Las contenidas en el código de notariado, cuando hay alguna falencia notarial, cuando el notario ha incurrido en algún error notarial, eso da lugar a un vicio o algún error de fondo, ¿sí? Eso puede provocar una nulidad por motivo de forma. ¿Por qué? El código de notariado es el derecho de formas. Ahí vamos a encontrar todo eso. Entonces, cuando pensamos en esto, si el instrumento estuvo bien, todo estuvo bien, ¿qué fue lo que pasó? Que de pronto al final, pues, el supuesto heredero no fue declarado como tal. Había alguien con igual o mejor derecho. Y ya se le complicó la situación a alguien. Entonces, sí puede hacerlo, sí podría hacerlo, pero se sujeta al final a los riesgos que podría conllevar el hecho de que si el heredero no es declarado como tal o no es tomado en cuenta en el testamento, pues sencillamente puede perder esos derechos que adquirió, supuestos derechos que adquirió, o pueden ser mínimos, que al final no haya sido la totalidad de los derechos que él pensaba que había adquirido, sino se le puede minimizar esa carga y al final pagó por algo menor a lo que él consideraba. Entonces, eso tienen que ustedes tomar en cuenta acá. Que sí lo puede hacer, pues en la práctica se da, pero tienen que tomar en cuenta los riesgos que esto implica en la práctica notarial. Es muy distinto a solo verlo en la ley. ¿Quiénes habían levantado la mano y cuáles son sus dudas?
Yo, licenciado. Por favor. Buenas noches nuevamente. En el caso de que hay una propiedad que nunca se hizo un proceso sucesorio intestado y solo una heredera directa está viva, ¿alguien más de la familia, supóngase algún sobrino o alguien así, puede reclamar ese terreno o ese bien? ¿O se tiene que hacer el proceso sucesorio? Es que para todo, vean pues, tiene que tomar en cuenta algo. Si el capítulo o el libro de la sucesión hereditaria, lo que nos lleva al final a entender es que si los bienes en algún momento el propietario dejó de existir, los dejó en forma bueno, ya sea testamentaria o intestada. Si hay testamento o no hay testamento. Así de sencillo. Entonces, ¿qué les quiere decir eso? Que al no estar el propietario ya vivo de ese bien inmueble, cualquier adjudicación de bien en forma personal solo puede hacerse a través del proceso sucesorio, en esas 3 vías que les indicaba. Por la vía testamentaria, intestada o donación mortis causa, dependiendo cómo haya sido el evento no contractual, sino el evento que manejó o que permitió que se diera la sucesión intestada de esta manera. Si dejó testamento, pues obviamente por medio de un proceso sucesorio testamentario. Si no dejó, es intestado. Y si en dado caso donó, pero fue una donación mortis causa, pues también debe seguirse el mismo proceso, con la variante de que ya se sabe quién va a ser el donante, que es como un tipo de legado. Pero fue a través de una donación mortis causa, es decir, el donatario, pues, pese a que tenía ya dentro del instrumento ya era el que se iba a quedar con el bien, no va a tener derecho a él, no va a poder hacer uso de él, sino hasta que fallezca el causante. Así de sencillo. En la práctica, ¿qué vemos? Algunas personas que dicen, mire, pero yo no quiero pasar el proceso sucesorio porque obviamente es complicado para algunos, engorroso, solo en la fase administrativa se tarda un montón. Muchas veces finanzas solo para dar el proyecto, para ver el proyecto de liquidación fiscal, se tarda mucho tiempo para decirle al final a la persona, mire, lo que tiene que pagar son 2,000 quetzales. Y acá me voy a atrever a criticar algo que de hecho ya estoy trabajando en una tesis de posgrado, precisamente sobre el hecho de que esta ley de herencia, legados y donaciones ya no debería aplicarse en la práctica, porque estos asuntos ya debería de tomarlos la SAT. La SAT debería ser la que cobre este tipo de impuestos para que al final toda esa fase administrativa sea mucho más inmediata, sea más rápida. Aparte que el impuesto, a pesar de que es un impuesto en sí, si se pasa, si la persona inicia el proceso tarde, todavía hay un tipo de multa. Entonces es algo desproporcionado. La ley que crea esto, lejos de ser muy antigua, entra en conflicto con las actuales leyes de la administración tributaria. ¿Por qué motivo? Porque ya no solo por ley, sino en la práctica debería ser la Superintendencia de Administración Tributaria como institución rectora de la recaudación de impuestos que se encargue de ver este tema del pago de los impuestos, no importando que sea dentro de un proceso sucesorio. ¿Qué otra situación? Esto también puja en la práctica con algunos contratos, por ejemplo, con el contrato de donación, porque gracias a eso, antes, conforme a la ley, alguien donaba y de acuerdo al Código Civil se permitía que la donación fuera estimada y pues uno lo analiza y dice, bueno, el Código Civil permite que la donación sea estimada. ¿Por qué motivo permite el Código Civil que la donación sea estimada? Porque es un contrato donde hay un animus donandi. Lo que se estima al final no va a ser el valor del bien, sino es el ánimo de la donación. Y si la donación yo la quiero estimar en 15 quetzales, pues no hay ningún problema, ¿sí? Ese es el animus donandi. Yo no estoy estimando
en sí el bien inmueble, sino lo que estoy estimando es el acto. ¿Qué es lo que pasa? En la ley de herencia, legados y donaciones vamos a encontrarnos con el hecho de que nos va a establecer que el valor sobre el cual se debe estimar la donación debe ser el mayor de los registrados en los registros. ¿Cuál es el problema con esto? Que la SAT usa ese fundamento, ese sustento legal, que no está dentro de su ley, sino está dentro de una ley de herencia, legados y donaciones, para decirle a la persona que va a donar, mire, lo estimó en 500 quetzales, en 1000 quetzales, pero no le voy a cobrar eso, sino va a pagar el 12% sobre el total del bien. ¿Qué causa eso? Que actualmente algunas personas, como ven, o los padres, que si le donan al hijo van a pagar un montón de impuestos porque es el 12%, mejor utilicen la figura de una compra-venta, distorsionen ahí la figura de la compra-venta para pagar únicamente el 3%. Entonces ya no pagan el 12%, sino van a pagar el 3%. Al final dice, si me van a estimar sobre el valor real, entonces lo que voy a buscar es pagar el 3%. Para evitar de igual forma no pagar tanto impuesto. Lo que provocó esto, lo que provocó la Superintendencia de Administración Tributaria, fue únicamente que las personas en la actualidad, considerándose los mismos profesionales, buscaran distorsionar la propia ley. Y no hacía falta matar o violentar este tipo de contratos cuya naturaleza tenía un fin bueno. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, cuando Carla me indicaba eso, solo quiero que tome en cuenta, si los bienes, ya el propietario ya no está vivo, para poder adjudicarse a alguien más, es decir, para ver un traslado dominio, solo puede llevarse a través del proceso sucesorio. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Carla? Sí, licenciado. Una pregunta más, aunque sea un terreno en un cementerio. Aunque sea un terreno en un cementerio. Vean, aquí en la práctica lo que vemos es, yo les diría, no importa, si es un bien tiene que pasar el proceso sucesorio. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, en algunos lugares? Manejan, dependiendo el tipo de contrato, dependiendo los documentos que haya firmado el causante en vida, cuando él mismo deja, como en las cuentas bancarias, se han dado cuenta que deja ciertos beneficiarios. Muchas veces cuando ya quedan estas personas, ellos permiten que a través de cierto procedimiento interno se le pueda adjudicar a algún familiar, a alguien más, ¿sí? Pero es dependiendo de el reglamento y dependiendo de los documentos que haya firmado el causante en vida. Pero ojo, lo correcto que debería de ser, lo correcto debería de ser que fuera de igual forma a través del proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque es un bien. Cierto, sirve para enterrar a los difuntos, pero es un bien. ¿Sí? Natalie Corso. Licenciado, disculpe, de ese tema que acaba de hablar, de ninguna manera afecta o habría problema, digamos, si alguien empieza un proceso sucesorio sobre ese bien y el beneficiario ya lo reclamó, digamos, en el banco. Es que vean, es un bien. Habría que ver la validez de esos documentos. Por eso les digo, depende. Habría que ver la validez de esos documentos. ¿Qué puede suceder en la práctica? Yo he visto un caso de estos, donde había una persona pues que ya se había hecho el bien, la funeraria de hecho ya le había permitido que pasara a nombre de ellos, pero alguien que siguió el proceso sucesorio logró documentar todo eso, respaldar de que sí había pues un terreno utilizado para eso. Y al encontrarse con este problema, pues lo sigue en la vía judicial y el juez viene y le da el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque se siguió mediante el proceso sucesorio. ¿Qué pasó con la otra persona cuyos derechos ya había hecho valer supuestamente en la funeraria? Que sencillamente pues no le dieron ese derecho. ¿Y por qué? Porque fue el juez el que le dijo, mire, usted no siguió el proceso sucesorio, mientras que ella sí. ¿Por qué? Porque ella tiene mejor derecho que usted. Y ahí no se habló de igual derecho, sino se habló mejor derecho que usted. ¿Por qué? Porque al final quien lo había reclamado, si no estoy mal, en este caso había sido una sobrina. Y en cambio ella pues era hija directa del causante. Eso es lo que tienen que ustedes
tomar en cuenta. ¿Qué si vamos a encontrar en este tipo de situaciones? Personas que falsifican firmas, a veces hacen un documento privado y se lo aceptan estas instituciones privadas, y con el documento privado pues hacen el traslado de dominio. ¿Por qué motivo se permiten hacerlo así? Porque muchas de estos, recuérdense, no tienen un registro, no tienen vamos a decir, un número de finca, folio, libro en el registro de la propiedad. Al no tener esto, pues permite que lo hagan a través de documentos privados. Imaginémonos el caso de los derechos posesorios. Si se da cuenta, no hay un registro, valga la redundancia, en el registro de la propiedad, y por lo tanto, lo que causa es de que puedan utilizar documentos privados para hacer el traslado de la cesión de derechos posesorios, o bien una escritura pública, y lo hacen a través de declaraciones juradas. Entonces habría que ver qué documentación. Para eso tendríamos que analizar todo eso y encontrar al final el motivo del problema y ver cómo se puede solucionar. Pero acá lo que va a regir en este tipo de situaciones siempre va a ser el proceso sucesorio. Si hay forma de identificar el bien, hay forma de manejarlo, pues es el proceso sucesorio. ¿Qué puede suceder? Alguien no tiene bienes registrados y no tiene derechos posesorios. Normalmente, para evitar todo el proceso sucesorio, algunos notarios lo que hacen es una declaración jurada del nuevo causante. Dicen, mire, llega el causante, le toma la declaración y él dice, mire, es la propiedad de mi papá, o es la propiedad de mi papá, nos la dejó desde tal y tal fecha, él falleció y nosotros lo hemos tenido por más de 15 años. Una declaración jurada. Se quita todo el proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque no hay un ente donde vaya a operar esos derechos sucesorios. Y lo que motiva esto va a ser la serie de cadenas de documentos o declaraciones juradas de los antecesores que han tenido esos derechos posesorios, ¿sí? De esa cesión de derechos posesorios, por así decirlo. Y es lo que va a privar si en dado caso se llevara una titulación de la propiedad. Cuando se lleva una titulación supletoria, pues todo esto va a motivar. Pero ¿qué es lo que sucede? Volvemos a lo mismo. Puede ser de que él haya tenido 5 hijos y cada uno de ellos vaya con un notario diferente y diga, esta es mi propiedad, y el otro también vaya y a cada uno le hagan una escritura donde haya una declaración jurada de derechos posesorios. Para ver quién tiene mejor derecho, todos tienen que acudir con ese documento al juez, y es el juez el que va a decidir al final cómo queda eso. Y al final es algo delicado, porque si declaró algo que no es cierto. Y otra cosa, peor aún, ¿qué sucede? Porque recuérdense que los derechos posesorios llevan implícitos ciertos requisitos. Permanencia en el lugar, que la posesión sea de buena fe, pública, pacífica, continua. Y si no ha estado en el bien, ha tenido problemas con otros vecinos porque ha estado peleando, ahí ya no hay. Lo pacífico se elimina. Y si tenía intenciones de quitarle ese bien a alguien más, la buena fe se destruye. ¿Ven lo delicado? Marco Aníbal. Gracias, licenciado. ¿Qué pasa, licenciado, si existiera existiera un testamento, pero a la hora de pedir el registro hubieran más propiedades y no aparecen en el registro? Son dos cosas diferentes. Se acata lo que dice el testamento, y qué pasa con los documentos o sea, las propiedades que están pero no aparecen en el testamento, se siguen como sucesorio entonces. Sí, suele pasar. De hecho, bueno, lo interesante es cuando hay testamento y de pronto pues todas las propiedades están inmersas en él, no hay más propiedades, pero eso es lo normal. Lo anormal es que no es que no se dé, sino se da, es que se haya otorgado testamento. Veamos así a alguien. Sergio, por ejemplo, Sergio Torres otorgó testamento en el año 2005, pero adquirió más propiedades durante estos años. Si en dado caso falleciera, el problema que hay acá es que unas las tomó en el testamento y otras no.
Pero, ¿qué es lo que se va a hacer en la práctica? Pues en el proceso sucesorio, cuando se va a seguir, los bienes que pues obviamente fueron otorgados en el testamento, fueron dejados en el testamento o fueron considerados en el testamento, se van a seguir en forma testamentaria, y los que no se van a seguir en forma intestada, ¿sí? Entonces va a ser una forma mixta. Los que sí, pues se va a atender al testamento, y respecto a los que no, esos se van a seguir en forma intestada, y pues obviamente se entiende que en definitiva todos los herederos tienen derecho sobre ese bien. Les he hablado de dos términos para que ustedes lo tomen en cuenta. Les he hablado de herederos y legatarios. Herederos normalmente cuando es de forma intestada. Legatarios cuando en el testamento el testador les dice de forma específica qué bienes son los que van a tener derecho ellos, así sencillamente, ¿sí? Para que ustedes lo consideren. Entonces, bueno, esa es una forma en que ustedes lo pueden visualizar. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Licenciado, gracias. ¿Sí? Ahora bien, bueno, cuando analizamos esto, vamos a entender que si hay testamento, obviamente es intestado. Si no hay testamento, perdón, si no hay testamento es intestado, si hay testamento es testamentario, o lo que hablábamos precisamente hace unos segundos, que puede hacer que habiendo testamento también hayan bienes que no hayan sido considerados dentro del testamento, y por lo tanto puede seguirse en una forma mixta. Los que hayan sido considerados en el testamento en forma testamentaria, y los que no, en forma intestada, y se hace la declaración, el auto declaratorio de herederos, también se hace la declaración de herederos para esos bienes que quedaron en forma intestada, es decir, la masa hereditaria, para que lo vayamos considerando. Entonces, por ese lado, acá había escrito, vamos a ver, Alan, ¿por qué muchos prefieren hacer compraventa y no el proceso sucesorio? Alan Bravo, eso ya lo expliqué. Pregunto, ¿todavía le queda alguna duda con relación a eso? No, perfecto. Encontramos el avalúo fiscal. Tiene que ser, y ojo, es un avalúo fiscal. Acá, el valor del avalúo fiscal no es el del comercial. Es decir, ¿por qué? Porque no es para la venta. Acá el avalúo fiscal va a tener una reducción del valor significativa del valor del bien. Y aparte va a tener, porque acá ya es para el pago del impuesto fiscal, es decir, para el pago del IUSI, si lo quieren ver ustedes así, entonces va a tener un pequeño descuento, que lo fija normalmente la municipalidad, ya sea el 75% o del 50%, y sobre eso va a fijar el pago del impuesto único sobre inmuebles. Lo tiene que hacer un valuador autorizado. Ojo, sucede en la práctica. Espérenme, no sé por qué no funciona mi cámara. Me voy a salir un segundo y me voy a volver a conectar porque está fallando el sistema. Ok. No, todavía creo que sigue fallando mi cámara. Bueno, veamos pues. Entonces, para que comprendamos esto, el avalúo fiscal tiene que ser una persona autorizada por finanzas. Así de sencillo. Normalmente son arquitectos o ingenieros autorizados. ¿Qué sucede en la práctica? Y ojo, que no les pase, que no les pase. Hay algunas personas que andan ofreciendo sus servicios para avalúos fiscales.
No son ni arquitectos ni ingenieros autorizados, sino ellos funcionan como lo que tenemos en la 20K y en la 22, los famosos huizaches, que se encargan de una máquina y hacer documentos. Ellos le hacen el trabajo normalmente a los ingenieros o los arquitectos autorizados. Pero ¿a dónde voy? Ese no es el problema, sino el problema mayor es que la misma municipalidad de Guatemala tiene arquitectos e ingenieros que les permite hacer ese tipo de avalúos. ¿Cuál es el problema? Que al ser por parte de la municipalidad, es decir, alguien que vaya con esos fines, lo que hace es aumentarle significativamente el valor del bien. ¿Por qué motivo? Porque si se lo aumenta, va a subir el pago único del impuesto único sobre inmuebles. Entonces ya los nuevos herederos ya no van a pagar sobre un valor, el más alto de los registrados, sino al subir de valor ya va a pagar más impuesto. Y curioso, porque le pasan todavía un documento para que la persona firme y autorice que se realice la evaluación por parte de estas personas. Entonces tengan mucho cuidado, a veces hay que saber elegir al profesional que va a hacer este tipo de evaluaciones para que no afecte a sus clientes. No hice por lo más fácil, porque al final tiene un costo. Este evalúo debe de presentarse a finanzas para su aprobación. ¿Sí? Tienen que tomarlo en cuenta. Posteriormente, se publican los edictos en el diario oficial por un plazo de 15 días. Ahorita solo estamos viendo los pasos, ya después vamos a analizar ciertos aspectos sobre esto. Quiero que entendamos esto porque ya después les voy a resumir esto y van a ver que es fácil entenderlo. Posteriormente, el acta notarial de junta de herederos e interesados. Vamos a saber quiénes son los herederos, quiénes son los interesados. Por favor, Mercedes, siguiente paso. Posteriormente, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, acá es obligatoria. Después, en la Procuraduría General de la Nación, cuando envíen el expediente para solicitar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, ellos dan un pequeño listado con todos los documentos y pasos que debe tener. Tienen los documentos, preferiblemente que en el acta de requerimiento que han sido incorporados, que sean actuales, porque si no le van a poner eso como pero, y para subsanar a veces es complicado. Posteriormente, el auto declaratorio de herederos. Y ahí es el paso que habíamos hablado que es importante antes de pensar en una cesión de derechos hereditarios. Luis David Coronado. Licenciado, disculpe, ¿será que puede explicar sobre la publicación de edictos o a partir de la publicación de los edictos? Porque acá en la audiencia de la PGN pues faltan varios pasos. Exactamente. Veamos la ley. Hágame favor. Código Procesal Civil y Mercantil. Ubíquese la publicación de edictos. Veamos la ley. No me crean a mí. Veamos su ley. Fundamento legal de la publicación de edictos. Y habla del diario oficial. De hecho, estamos hablando de un edicto en sí. No estamos hablando de edictos. Un edicto en sí. Publicado en el diario oficial. Y van a encontrar en la ley diferentes edictos y diferentes hablar de publicaciones. Puede ser que un edicto se publique varias veces. En algunos casos va a ser por 3 veces en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Es decir, que ese mismo edicto va a publicarse en el diario oficial y en otro de mayor circulación que podría ser el diario, Prensa Libre. No me vayan a atreverse a decir ahí a publicarlo en otros diarios de mayor circulación, por ejemplo, de otros nombres ahí meros raros, porque hay algunos que aparecen con unas chicas o con unos chicos ahí en otras formas, y no me van a decir que ese es un diario de mayor circulación, por favor, porque se vería un poco raro que de pronto saliera un edicto publicado de esta naturaleza ahí. Pero si consideramos eso, pues podría ser Prensa Libre o nuestro diario. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el fundamento legal de esta publicación de edictos?
Artículo 456. Léalo, por favor. Civil y mercantil. Artículo 456, edictos. En la misma resolución en que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuaria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, y contendrá los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma del proceso que se radica, así como lugar, día y hora para la celebración de la junta de herederos ante el juez competente o el notario, según sean los casos. El término de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que deban efectuarse. Exactamente, exactamente. Ya ven lo interesante de esto. Ahí le dice todo. Mejor explicado. Lo único que tenemos que entender es que es el mismo edicto, solo que publicado 3 veces en el diario oficial, durante un plazo de ¿qué? De 15 días. Actualmente ya se sigue vía electrónica. Vía electrónica. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes? Los términos o los caracteres. Hay una cantidad de caracteres sobre los cuales le van a cobrar un cierto monto. Si se pasan, les va a subir este monto. Ya les voy a conseguir la tablita o cómo es que les cobran eso, porque estamos hablando de que si ustedes manejan la cantidad de caracteres necesarios, le va a dar como 400, 500 quetzales, pero si sube, entonces ya van más de 1000 quetzales. Es como el doble. Y en la junta de, bueno, sí, ahorita vamos a ver eso. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Es el mismo edicto publicado 3 veces en el diario oficial. Ustedes sencillamente llegan a recoger sus publicaciones y eso lo adjuntan lo pueden adjuntar a su proceso. Y eso les sirve de prueba de que han cumplido con esa publicación, con esas 3 publicaciones. Solo manda un edicto publicado 3 veces en el diario oficial. No tiene que ser en otro de mayor circulación, lo que sí piden otros asuntos. Y acá pregunta, bueno, ¿en la junta de herederos pueden nombrar a un representante de la mortual? Efectivamente. Efectivamente. De hecho, esa es la intención de que en la junta de herederos se nombre a algún representante en la mortual. Ojo, si hay testamento, en el testamento normalmente se designa a un albacea, que al final es el que se encarga de ver todo este tema. Ya vamos a llegar hasta ahí, Ahorita me interesa que entendamos en una forma genérica esto, porque después ya lo vamos a ver paso por paso cuando vayamos viendo los documentos y la redacción de cada uno de ellos. Kimberly y Yesenia. Buenas noches, Lick. El pago del edicto, ¿a dónde se va a hacer? Le dan sencillamente lo que pasa ahí es que cuando va a pagarlo al diario oficial, ahí le van a dar un recibo, lo va a pagar al banco. El que está ahí en zona 1 es un Banrural. Si no estoy mal, creo que sí es un Banrural. Lo paga ahí y pues regresa y ya está. Obviamente es a la cuenta de ellos, la cuenta del diario oficial. Pero ese es el procedimiento que tiene que seguir. No hay mayor cosa. Gracias, Lick. Ok, bueno. Estamos dentro de los eventos más importantes. No le quiero decir que los otros no tengan relevancia, sí, pero por lo menos para ir sacando las dudas de ustedes. En el auto declaratorio de herederos, hasta ese momento, y solo hasta ese momento, pues van a adquirir el carácter de herederos o legatarios. Así de sencillo. ¿Qué puede pasar? Alguien no llegó a la junta de herederos, pero mandó un documento donde rechazaba la herencia. No importa, tiene que constar el hecho de que acepta o rechaza la herencia. ¿Qué pasa si no llegó porque no estaba de acuerdo? Porque de pronto pues había problemas entre ellos y quería ciertos bienes y no está de acuerdo que los otros hermanos o los otros herederos también sean parte de esa herencia. Si hay litis,
si hay conflicto, aunque estén en el auto declaratorio de herederos, el notario no puede seguir conociendo, sino está obligado a remitirlo a un juez de primera instancia. Licenciado, pero es que ya llevamos todos estos pasos. No importa. Tiene que remitirlo a un juez de primera instancia. Bueno, ya llegó ahí, todo salió bien. Lo debe remitir el expediente, ojo, para que vean, ya pasó el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Es decir, la Procuraduría General de la Nación ya le tuvo que haber dicho, sí, continúe. Entonces, ya puede, ojo, recuérdense, antes, si se le debe dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el notario antes de resolver debe dar esta audiencia. No puede ser primero resuelve y después la audiencia. No. Primero es la audiencia de la Procuraduría General de la Nación y después ya puede resolver. Por eso es que el auto es una resolución notarial donde se declaran a quienes, a los herederos. Así de sencillo. Ya vamos a ver la forma notarial para eso. Pasado este evento, el notario ya puede remitir el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Y a partir de ahí, ya inicia la fase administrativa. A partir de ahí ya no le corresponde al notario. ¿Cómo lo traslada? Normalmente lo hace por medio de oficio o redacta un pequeño memorial. Por eso es que en esta parte, algunos colegas son del criterio de considerar que solo acá el notario pasa de ser notario o de cumplir la función notarial y pasa a ser abogado en el momento que redacta un memorial como oficio, por así decirlo, para remitir el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto que lo traslade al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones? Para que se realice el cálculo del impuesto fiscal correspondiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que realiza este departamento? Elabora la liquidación fiscal, pero no la aprueba. Quien aprueba la liquidación fiscal es la Contraloría General de Cuentas. ¿Ya? Si ya está aprobado por la Contraloría, sencillamente pues le notifican al notario y le dicen, mire, tiene que decirle a sus clientes que lo que tiene que pagar es tanto. Pagan los impuestos. Una vez se pagan los impuestos, le devuelven el expediente al notario. Le dicen, notario, continúe. ¿Sí? Y le devuelven el expediente. ¿Qué hace el notario acá? Compulsar los testimonios de las partes conducentes de cada heredero y legatario con su duplicado. Y se recuerdan ustedes que aquí hablamos que este es un testimonio irregular. Ya vamos a ver qué documentos son los que reproduce, pero quiero que lo tomen en cuenta acá, a grosso modo, y por la hora para no cansarlos. Es un testimonio irregular, porque no reproduce instrumentos públicos, sino reproduce otros documentos notariales, como por ejemplo el auto declaratorio de herederos. ¿Sí? Posteriormente, pues acá tenemos la presentación del testimonio de los registros públicos y los avisos y el aviso de traspaso, los avisos de traspaso. Pero ojo, en la práctica vamos a encontrarnos que, por ejemplo, acá ya Finanzas luego a hacer esto, ellos van a través de la forma notarial que manejan, ellos se van a encargar de hacer este paso. Se va simplificando, se va simplificando. Y después de eso, como ya está finalizado, se remite el expediente ¿a dónde? Por regla general, ¿se recuerdan el último paso? ¿A dónde? Al Archivo General de Protocolos. ¿Ven lo importante? Y así se simplifica. ¿Cómo podemos aprendernos esto? Vean lo fácil que es. Tal vez, Mercedes, me lo puede dejar ahí la primera parte, en la fase notarial. Miren pues lo importante. Al principio tenemos el famoso APN. Esos 3 pasos sí o sí son fáciles de aprendernos. Después, si queremos un código para manejar los otros pasos, vamos a tener un ASAE, un A, S, A y E. Aviso
al registro de procesos accesorios, solicitud de informes, obviamente a los registros de la propiedad como establece ahí, ya les expliqué cuál es mi criterio respecto a eso, el avalúo fiscal y la publicación de los edictos, o en este caso del edicto en el diario oficial. 3 veces, 3 publicaciones ese mismo edicto. Y ya cubrimos 4 pasos. Los otros 4 van a ser 4A. 4A. ¿Sí? Acta notarial de junta de herederos. Mercedes, por favor, si vamos avanzando. Acta notarial de junta de herederos. ¿Qué más? Mercedes, si podemos continuar a su lado derecho, por favor. No, derecho. Acta notarial de junta de herederos después. Acta notarial de inventario, licenciado. Exactamente. Acta notarial de inventario. Después. Audiencia. Si la se dan cuenta, son 2 actas. Si se dan cuenta, son 2 actas. Acta notarial de junta de herederos y acta de inventario. ¿Sí? Después, audiencia de la Procuraduría General de la Nación y auto declaratorio de herederos. Son 4 A's, 2 actas y después, obviamente, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación y el auto declaratorio de herederos. Y ahí finalizaron su fase notarial. La fase administrativa es fácil. Todo es de que ustedes entiendan de que ahí está el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, quien realiza la elaboración de la liquidación fiscal. Esta es aprobada por la Contraloría General de Cuentas. Obviamente, ¿cuál es el motivo de esto? Que se paguen los impuestos respecto a la ley de herencia, legados y donaciones. Si ya se pagaron, se le devuelve el expediente al notario y posteriormente solo nos quedan 3, que es la compulsación de los testimonios de las partes conducentes, los avisos a catastro y a DICABI, obviamente, presentación de testimonios y la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Es bastante sencillo. No hay más. Y ojo, si se van a dar cuenta, en el acta de inventario es la única acta en jurisdicción voluntaria que integra números, que prácticamente va a integrar cuentas, por así decirlo. ¿Qué va ahí? Cuando lo veamos van a ver que incluso van los honorarios del notario. En la práctica, algunos notarios no consignan lo que han cobrado realmente. Eso para evitar que en un momento pues la SAT le vaya a decir, mire señor notario, usted recibió tanto, ¿verdad? Esto es respecto al proceso sucesorio. Por la hora no los voy a cansar el día de hoy con esto porque ya después vamos a entrar en materia de lleno ya con la redacción notarial. Pregunta, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Sí, vamos bien, gracias. Sí, licenciado. ¿Sí? Vale, perfecto. Ahí estamos entonces. Nos vamos a quedar por el día de hoy acá. Y yo les voy a agradecer si pudieran ustedes agregarse al grupo de Facebook que aparece como Derecho Notarial, que es no solo para la cátedra, sino ahí se trasladan conferencias, se trasladan diferentes eventos en el ámbito notarial. Por respeto a los integrantes del grupo de Derecho Notarial, no se maneja política, no manejamos cuestiones de ventas, no se maneja ninguna situación que tenga que ver con ese tipo, sino solo son cuestiones académicas. Les va a servir mucho. Hay conferencias muy importantes de todas las instituciones, como también de profesionales, no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Si pueden agregarse, yo les voy a agradecer que se agreguen. Mercedes, si me hace favor, tal vez le remite su número para que se puedan agregar todos en el, para que se puedan agregar todos al, ¿cómo se llama esto? Al grupo de Facebook, como al WhatsApp del grupo que está creado directamente para la clase, para empezar a manejar y que todos se agreguen a un grupo donde manejemos información netamente del curso de Derecho Notarial. Yo sé que ya tienen uno general, pero considero que es importante que tengamos uno solo para la clase, donde manejemos solo lo referente a este curso. Entonces, Mercedes, me hace favor
Si tuviera, pudiera recibir estos datos o alguna manera de compartirles el link para que ellos agreguen en Classroom. Perfecto, Mercedes. Entonces, cuando se comparta el link ya solo se agregan y ya estaríamos en comunicación con ustedes para este evento. Esperamos pues que todo salga bien estos días y vayamos avanzando respecto a su práctica notarial. Yo le voy a mandar algunos ejercicios. De pronto les voy a dejar en estos días más de algún examen para que ustedes lo puedan responder en el tiempo indicado. Solo son pequeños simulacros para que ustedes vayan manejando desde ya cómo es que examino yo, qué es lo que yo tomo en cuenta y también que les vaya ayudando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Bueno, les deseo feliz noche a todos, que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic.